Bienvenidos a la clase de procesamiento de productos agrícolas 1. En este video se estudiará el tema los peligros en los alimentos procesados a base de frutas y hortalizas. Es de vital importancia recordar que la inocuidad y la calidad son dos aspectos importantísimos en relación con los alimentos que se consumen en fresco y también en los alimentos procesados. La aplicación de estos está encaminada a proteger la salud y el bienestar del consumidor, evitando los peligros que puedan estar presentes en los alimentos. El objetivo del tema es describir, relacionar, establecer diferencias y resaltar la importancia de los peligros biológicos, físicos y químicos en los alimentos procesados a base de frutas y hortalizas. Durante el desarrollo de la temática se conocerán los peligros que podrían enfrentar el consumidor a través de los alimentos de dudosa procedencia y que ponen en riesgo su salud y su vida. Antes de entrar en el abordaje del tema, es necesario primero definir qué es un peligro desde el punto de vista de los alimentos. Para esto se tienen dos definiciones, una del Codex Alimentarius y otra del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, conocido como HACCP o HACCP. Como se puede ver en la diapositiva, el Codex Alimentarius define como peligro a un agente de naturaleza biológica, física o química o a una condición del alimento con potencial para causar daño a la salud del consumidor. En el sistema HACCP, peligro significa la presencia de agentes que estén en condiciones que puedan causar daño a la salud del consumidor. Note usted que el códex especifica la naturaleza de los agentes que pueden causar daño a la salud del consumidor, siendo estos de naturaleza biológica, física o química, o una condición del alimento, pero la definición de HACCP es más genérica, ya que no especifica los agentes. En el contexto del estudio de los peligros en los alimentos, surge la terminología llamada ETA, la cual significa enfermedades transmitidas por los alimentos. Como se presenta en la diapositiva, las ETA pueden clasificarse en dos tipos: infecciones e intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas. En el caso de las infecciones, son aquellas transmitidas por los alimentos y que se traducen en una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo microorganismos patógenos vivos y que pueden provocar síntomas tales como malestar estomacal, cólicos abdominales, náuseas y vómitos, diarrea, fiebre, deshidratación e incluso la muerte. Por otro lado, están las intoxicaciones mediadas por toxinas, que son aquellas afecciones causadas por alimentos y que ocurren cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afectan la salud. Para que ocurra una ETA, el patógeno o sus toxinas deben estar presentes en el alimento. Sin embargo, solo la presencia del patógeno no significa que la enfermedad ocurrirá. En la mayoría de los casos de ETA debe cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, el patógeno debe estar
en la cantidad suficiente como para causar una infección o producir toxinas. En segundo lugar, el alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea, debe presentar las características intrínsecas que favorezcan el desarrollo del agente. Y en tercer lugar, el alimento debe permanecer en la zona de peligro de temperatura durante el tiempo suficiente como para que el organismo patógeno se multiplique y produzca la toxina. Como ya se vio en el concepto de peligro del Códex y se presenta en la diapositiva, el peligro en los alimentos puede clasificarse en tres tipos: peligros de tipo biológico, de tipo químico y de tipo físico. En la diapositiva se muestran también unos ejemplos de cada uno de ellos, los cuales se explicarán a continuación. Los peligros biológicos, estos representan el mayor riesgo a la inocuidad de los alimentos y está determinado principalmente por las bacterias patógenas. Incluye también los virus y parásitos. Los parásitos patógenos, toxinas naturales, toxinas microbianas y metabolitos tóxicos de origen microbiano. Ejemplo, las enfermedades salmonelosis y cólera. Para que un peligro biológico se presente, es necesario conocer, entre otros, la dosis infectante de microorganismos patógenos. Estos microorganismos están frecuentemente asociados con manipuladores y productos crudos contaminados en un establecimiento. Varios de estos microorganismos están naturalmente presentes en el ambiente donde los alimentos se producen. Muchos son inactivados por la cocción y otros pueden controlarse con prácticas adecuadas de manipulación y almacenaje. En relación con la dosis infectante o dosis de desafío, esta se refiere al número de microorganismos necesarios para causar enfermedades. Sin embargo, para la mayoría de los microorganismos, la cuestión sobre la dosis infectante mínima no puede responderse fácilmente. En primer lugar, debe tenerse en mente que entre los consumidores existen grupos especiales de riesgo: niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas inmunodeficientes que pueden enfermar cuando se exponen a un número menor de microorganismos patógenos. Además, hay varios factores fisiológicos que influyen en la dosis infectante mínima, como el grado de acidez gástrica, el contenido gástrico, la flora intestinal y el estado inmunológico de la persona. Este estado, a su vez, es influenciado por la inmunidad conferida por infecciones previas, por la condición nutricional y por el estrés. Se debe considerar también que la cantidad de microorganismos en un alimento cambia constantemente, al contrario de lo que ocurre con la contaminación por sustancias químicas. Peligros químicos son un tipo de peligro que puede ocurrir naturalmente o ser adicionados durante el procesamiento de los alimentos. Están constituidos por compuestos químicos perjudiciales en altos niveles y pueden ser responsables de enfermedades crónicas. Ejemplo, plaguicidas, fungicidas, productos veterinarios, aditivos agregados durante el procesado del alimento, contaminantes inorgánicos tóxicos, antibióticos, promotores de crecimiento, hormonas, lubricantes, tintas, metales pesados, desinfectantes, micotoxinas, ficotoxinas, metil y etilmercurio e histamina, etc.
En los añadidos se pueden identificar de dos tipos: añadidos intencionalmente y añadidos no intencionalmente. Como ejemplos de estos tenemos plaguicidas en general, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, hormonas, antibióticos, lubricantes, limpiadores y desinfectantes. Todos los anteriores forman parte de productos químicos que se utilizan tanto en la producción de materia prima como también en desinfección y limpieza o mantenimiento de maquinarias, equipos e instalaciones agroindustriales. Estos productos pueden aparecer en los alimentos sin ser agregados intencionalmente, especialmente cuando no se aplica buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias o buenas prácticas de manufactura. En relación con los aditivos y alérgenos, estos se agregan intencionalmente o forman parte del alimento procesado, pudiendo traer dificultades al consumidor cuando no se realiza un etiquetado de los productos responsables, donde se declare su presencia, o por el uso de productos prohibidos o dosis no recomendadas, o que no tienen una base de investigación confiable. Los alérgenos son sustancias que pueden provocar una reacción de alergia asociado con una respuesta del sistema inmune contra un alimento que el cuerpo erróneamente reconoce como dañino. En las fuentes naturales de contaminación química se encuentran las toxinas, como la patulina, que es producida por el hongo Penicillium expansum, la botulina producida por Clostridium botulinum y las aflatoxinas por Aspergillus flavus. También están los provenientes de plantas. Peligros físicos son un tipo de peligro que puede consistir en objetos extraños en el alimento que pueden causar enfermedades o lesiones. Esos peligros físicos son el resultado de contaminación o prácticas deficientes en varios puntos de la cadena productiva, desde la cosecha hasta el consumidor, incluso dentro de un establecimiento donde se manipulan alimentos. Ejemplos de peligros físicos son los fragmentos de vidrio, metal y madera, piedras u otros objetos que puedan causar daño físico al consumidor. Cada país tiene sus instituciones y normativas que regulan la producción y distribución de alimentos en relación con su calidad e inocuidad. Para el caso de El Salvador están el Ministerio de Salud, MinSal, y el Organismo Salvadoreño de Normalización, OSN, principalmente. En Estados Unidos está la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA. En Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, etc. En relación con la normativa, en El Salvador están las normas salvadoreñas obligatorias NSO y los reglamentos del Ministerio de Salud. Además, hay normas regionales, como el caso del Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA. También es de importancia las ISO, que es una organización internacional de normalización que se encarga de las organizaciones de estándares de sus países miembros y que califican a las empresas cuando estas desean exportar sus productos. Asimismo están los sistemas de calidad e inocuidad, tales como el análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, las buenas prácticas de manufactura, BPM, las buenas prácticas agrícolas, BPA, las buenas prácticas pecuarias, BPP, etc. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.